Bien, ¿la pueden ver? Sí, Sí, está Perfecto, bien. muy bien, sí. excelente. Muchas gracias. Muy bien, bueno, por aquí veo que también es en Ciudad de México, Sonora, perfecto. Muy bien, hoy vamos a hablar cómo ayudar a mis hijos a enfrentar sus miedos. ¿Por qué decidimos también hablar de este tema? Bueno, parte fundamental de Brain Focus es la parte de gestionar estas emociones. Y una de las más importantes es el miedo. Entonces, se nos hizo muy ad hoc poder hablar de esto, ya que nos estamos basando en la inteligencia emocional. Para empezar, me gustaría que ustedes se remonten a cuando tenían unos 4 o 5 años y piensen y recuerden un poquito a qué le tenían miedo a esa edad. Si los pueden compartir en nuestro chat o con micrófono abierto, por favor. ¿A qué le tenían miedo a esa edad? 4 o 5 años. A la oscuridad. A la oscuridad. La oscuridad, por supuesto. A perderme, a quedarme sola, claro. Obscuridad. La oscuridad, y aquí tenemos también por acá oscuridad. Muy bien. Las sombras también. A las sombras, claro, por supuesto. ¿A qué nos llevará el río? Claro que sí, a los toros, a que la mamá nos deje, claro que sí. Muy bien. A los perros grandes. Por supuesto, a los perros grandes. Muy bien, hoy vamos a aprender un poquito de dónde vienen todos estos miedos, si son normales, si tengo que hacer algo al respecto, debo preocuparme o cómo debo manejarlos. Muy bien. Y no solamente eso, sino también los que van surgiendo cuando llegamos, por ejemplo, a la adolescencia. Nuestros miedos van cambiando. Pero para eso, primero, ¿qué es el miedo? Muy bien, veamos. El miedo es esta emoción básica en las emociones principales, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en la película de Inside Out, de Intensamente, cómo tenemos una emoción principal que es el miedo. Y esta está diseñada para protegernos del peligro. Algo que aprendemos aquí en Brain Focus en los talleres es que todas las emociones son necesarias. Tienen funciones específicas. Por ejemplo, el enojo nos ayuda a protegernos y defendernos. Por ejemplo, la felicidad nos ayuda a agradecer, a estar conectados con los demás. Ahora, ¿de qué me protege el miedo? Me protege del peligro. Esa es su función principal. Muy bien. Y no es algo malo, no es una emoción negativa. Es incómoda, ¿sí? Pero no es negativa. Bien. Ahora, el miedo surge desde la parte del cerebro. ¿Cómo podemos entender? A veces sentimos que el miedo es algo abstracto que está ahí volando y que de repente sale, pero realmente vive en nosotros. Es una parte de nuestro cerebro. Muy bien. Y es porque este activa una como protección ante el peligro. Bien, es una alarma en nuestro cuerpo. Viene desde la amígdala. ¿Cómo funciona esto? Imaginemos primero, tenemos a nuestro cerebro que detecta una posible amenaza. Y la amenaza llega al centro del cerebro, donde tenemos la amígdala. A partir de ahí, la amígdala decide tomar cartas en el asunto y entrar en modo defensa. ¿Qué sucede cuando nuestra amígdala manda las señales de modo defensa? Bueno, nuestro cuerpo se pone tenso o podemos temblar o nos sudan las manos, tenemos taquicardia, se acelera nuestra respiración, muy bien, o incluso nos dan náuseas. Todo esto es porque nuestro cuerpo está en modo defensa. Quiero que se imaginen cómo se sentirían si de pronto se encuentran a un oso frente a frente. Todo eso es generado por la amígdala. Esta sensación de tener que salir corriendo y protegerte es la amígdala funcionando. Muy bien. Ahora, el miedo activa la amígdala para activar este modo defensa. Ya que tenemos el modo defensa, que es como el punto número 2, llegamos al punto número 3. Y es donde a veces el cerebro se apaga un momento. Y a esto se le puede llamar secuestro de la amígdala. Imaginemos que tenemos la amígdala que de pronto decide tomar control de completamente todo el cerebro. ¿Cómo lo toma? Con niveles altos de cortisol, de adrenalina, y entonces nuestro cerebro no puede pensar correctamente, no toma buenas decisiones, lo único que puede pensar es sobrevivir. Y puede ser un peligro desde enfrentarme a un oso hasta que me encontré una cucaracha en el baño. ¿Muy bien? Desde lo más pequeño nos puede activar todo eso.
Por eso muchas veces no pensamos y solamente reaccionamos. Salimos corriendo, brincamos, gritamos. Muy bien, no lo pensamos, reaccionamos. Y eso es porque ocurre un secuestro de la amígdala. Es decir, que no nos deja pensar, apaga un poco nuestro lóbulo prefrontal y se desconecta. Muy bien, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? No. Perfecto, muy bien. No, Excelente. Ahora, ya que vimos las bases de dónde viene, que es algo que existe, que está en nuestro cerebro y cómo es natural, no le tengamos miedo al miedo. Muy bien. El miedo es algo que es normal. Muy bien. Es normal prácticamente en todas las edades. Lo que tenemos que cuidar es el nivel o la intensidad. Muy bien. Pero es algo natural, es algo que todos sentimos. Ahora, todos los niños van a sufrir algún miedo en diferentes etapas de su vida y van a ser diferentes intensidades. Muy bien. El miedo también es una reacción que nos ayuda que fue como diseñado por la evolución, por así decirlo, que nos ayuda justamente a adaptarnos al entorno. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Otra cosa que debemos saber es que muchos niños expresan ciertos temores ante situaciones eh, como más imaginarias, ¿no? Por ejemplo, la oscuridad o, por ejemplo, las sombras. Muy bien, ahora, el miedo, como ya lo mencioné anteriormente, no es necesariamente malo, no es negativo. Muy bien, es algo que nosotros tenemos que ir trabajando porque puede estar dando señales de algo más profundo o de algo que tenemos que trabajar en casa o de algo que hemos visto o algo a lo que hemos estado expuestos. Pero es relativamente normal y natural que tengamos miedo. Bien, ahora vamos a hablar un poco de los miedos evolutivos. ¿Qué sucede con los miedos evolutivos? Como ya lo dije anteriormente, el miedo está diseñado para que podamos adaptarnos al ambiente, adaptarnos al contexto. ¿Y cómo sucede esto? Empieza a partir de los 4 o 5 años, cuando nuestros pequeños empiezan a tener esta percepción de la oscuridad, de las sombras, de los monstruos. Cuando empiezan a tener este tipo de miedos, es porque estamos generando como un miedo evolutivo y es algo natural, quiere decir que es algo que tiene que pasar. ¿Por qué? Porque por fin el niño se está despegando de mamá, de papá, del ente que me protege. Ahora comienzo a ser un individuo. ¿Muy bien? Y cuando yo me empiezo a creer como un individuo y entro en el yo y el no quiero y empiezo a tomar mis decisiones y ser más autónomo, aparecen estos miedos que tienen que de alguna manera reflejar mi etapa. Esto se llama miedo evolutivo. Cuando por fin logro percibir al mundo por mi cuenta y adaptarlo a mi contexto y almacenarlo en mi memoria, aquí es donde empiezan los miedos. Porque entonces todas las experiencias que estoy teniendo, todos mis estímulos me van a llevar a reconocer y adaptarme. Y de ahí surgen, por ejemplo, el miedo a la oscuridad, el miedo a los monstruos, el miedo a las sombras, el miedo a ciertas cosas específicas o imaginarias. Veamos. Los miedos por etapa empiezan también como primera infancia, de los 6 meses a los 2 años. Y aquí es prácticamente el temor a perder a nuestros papás, a no poder verlos, ¿ok? Identifiquen a cuando sus hijos eran bebés y entonces si se alejaban un momento se ponían a llorar porque para ellos no existía el que no los puedan ver, no es como está en otro lado, para ellos desaparecimos. Muy bien, entonces es un miedo a que van a tener como un desapego, que pueden ser abandonados. Bien, y es algo que se empieza a manifestar y no lo aprendemos, no sabemos todavía cómo manejarlo, no tenemos el control necesario ni las herramientas para hacerlo. Entonces aquí es totalmente natural sentir miedo, como un tipo de ansiedad y llorar y tener cierto apego a los papás. ¿Muy bien? Ahora, cuando llegamos ya a una etapa preescolar, unos 2, 6 años, aquí es donde comienzan a aparecer los miedos evolutivos. Por ejemplo, aquí es donde entra un poquito el fantasma, donde entra tal vez algo que va a salir del agua o algo que está afuera de mi ventana. Aquí es donde la imaginación juega un papel fundamental, porque entonces está tomando imágenes o cosas que ve en su alrededor y las empieza a proyectar como algo que puede ser atemorizante. Muy bien. Aquí algo que quiero remarcar que es muy importante es que en los miedos evolutivos muchas veces no es
su culpa que tengan miedo. Es decir, es que la otra vez vimos una película y estaba escuchando el niño la película. Sí, puede influenciar en un miedo, pero generalmente aparece simplemente de la nada. ¿Por qué? Porque está madurando su cerebro. No es porque nosotros lo hayamos puesto o expuesto a cosas. Muy bien, sí puede influenciar, no quitamos la responsabilidad, pero no es totalmente eso. Muy bien. Es decir, si mi hijo de 4 años estaba dormido y yo estoy viendo una película, no sé, de terror, no porque yo la esté viendo, el niño ya automáticamente va a generar ese miedo, porque lo esté escuchando de fondo. Más bien es porque tal vez junto con eso y otras experiencias está justamente reflejando esta madurez en su cerebro para poder crear una imagen a lo que le tiene miedo. ¿Por qué? Porque esto es necesario para el cerebro. Tiene que ir desarrollando su amígdala y tiene que ir desarrollando su modo de defensa. Entonces, es totalmente normal, solo que sí hay que tener cuidado a qué los exponemos y así podemos también determinar qué cosas podemos decir, ah, esto fue algo que vio o esto no sé de dónde salió, tal vez podemos saber de dónde sacar. Muy bien, nos puede dar una pauta. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, No, todo claro, no, no, gracias. no, Perfecto, claro, muy gracias. bien, muchas gracias. Yo sí tengo una pequeña duda. Y claro, En el ejemplo que mencionabas, es como que no tan directo, digamos, ¿no? Que el niño está dormido, yo estoy viendo la película de terror, pero no está tan directo, digamos. ujú, Pero sí sucedió algo que sea muy directo y mi duda va, digo, a lo mejor, yo estoy justamente, mi hijo está a los 6 años, está por ujú, cumplir, empezó estos miedos hace como cuando tenía 5 años. Y creí justamente que era por lo que había pasado. En exclusivo estuvimos en un parque donde había una experiencia sensorial que ujú, no le vi ningún tema en que entráramos, pero hubo una parte donde obviamente el sentido que se tenía o desarrollar o sentir era el oído, y entonces estaban las luces apagadas y solo se escuchaban ruidos de animalitos, y entonces él en su cabeza empezó a decir no, o sea, el animal está ahí, me va a atacar, ujú, que eran grillos y cosas así, pero en su mente, pues obviamente le dio mucho miedo. No terminamos la experiencia, salimos. Después de eso, obviamente empezó a tener miedo a la oscuridad. Yo asumí que, pues obviamente era por esta experiencia que había tenido. Y también hablando justamente de los medios evolutivos, que era pues normal, que obviamente se había espantado, que iba a pasar a procesarlo, pero ahorita ya va llegando a los 7 años y sigue teniendo la miedo a la oscuridad. Entonces no sé ujú. sigue siendo normal o fue realmente algo que obviamente vivió una experiencia que le causó ese temor y que fue muy directa. Ujú. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Es una muy buena pregunta, porque tenemos una mezcla de todo, ¿sí? La experiencia pudo haber sido un poco traumatizante, tal vez no estaba preparado el niño para enfrentarlo, pero no es como nuestra culpa, por así decirlo. Es algo que lo vuelvo a repetir. Nuestro cerebro busca cosas o estímulos o experiencias a los que se pueda agarrar para evolucionar, para generar aprendizaje. Ahora, si ya estamos justamente entrando en una etapa de miedos evolutivos, que son 5 o 6 años, justamente tal vez el cerebro se agarró justo de la experiencia que pudo haber sido abrumante y de eso lo combina con la oscuridad, porque voy a escuchar los sonidos que no me gustaron o me incomodaron. Y entonces esto puede, si no lo trabajamos, puede generarle una fobia. Muy bien, puede generarle fobia a la oscuridad o puede generar fobia a los sonidos, pero podemos irlo manejando poco a poco. Realmente no es tan alarmante si tenemos aún miedo a la oscuridad, incluso hasta los 8 o 9 años todavía por ahí, sigue siendo algo que puede ser normal, pero sí hay que poner atención en qué sucede, en qué momentos, por qué. Entonces, aquí sí hay que poner atención. Ya que tenemos una experiencia donde fue algo que lo abrumó, que tuvimos una sobreestimulación, eh, podemos intentar dirigir como que el niño comprenda su miedo. Como, por ejemplo, mira, este sonido es de este animal, pero este animal no vive cerca. Este animal vive en el bosque. Aquí no hay bosque. O este sonido es de este animal y este animal no vive aquí. Y entonces poco a poco vamos aterrizando un poquito el miedo. Algo que es muy importante y que voy a mencionar durante todo el taller es que los miedos son naturales y que hay que tenerles paciencia. Muy bien.
algo que debemos hacer es validar y ser pacientes. Entonces, sí hay que seguir poniendo atención en cómo se va desarrollando, pero mientras podamos manejarlo, mientras no altere su manera de vivir y su salud, podemos estar tranquilos. Si ya el niño no puede dormir y tiene constantes pesadillas, entonces sí ya sería bueno acudir como a un terapeuta para ver cómo podemos trabajarlo, porque puede ser un trauma ahí. Pero si realmente es algo que de repente sucede o que es en las noches tengo que irlo a dormir, pues todavía puedo hacer ese acompañamiento. No sé si eso aclaró tu duda, Edith. Sí, de hecho es lo que hacemos, lo acompañamos, le decimos que hasta que esté dormido nos vamos a quedar con él y tiene una lamparita de noche, que es como que lo que lo ha ayudado a decir, ok, ya me quedo aquí, pero si por alguna razón se despierta en la noche en su cuarto, se pasa al nuestro y ya no quiere regresar al suyo. Entiendo, sí, es normal y va a ser una etapa, entonces solo hay que ser pacientes y validar y comprender que para él este miedo viene siendo como encontrarte frente a frente al oso. Entonces para él es muy real. Bien, también tenemos aquí a Ari levantando la manita. Sí, por ejemplo, estos miedos, sobre todo a la oscuridad, que son más cotidianos en los niños de ciertas edades. Por ejemplo, mi hija, pues lo tenía como a los 5 o 6 años. Ahorita ella tiene 9 y he observado, bueno, más bien ha tenido una conducta de un tiempo para acá, de unos, ¿qué será? Unos 3, 4 meses, en que ella nuevamente vuelve a tener miedos y miedo obviamente a la oscuridad. Lo habíamos así combatido como esa parte de la lamparita, que esperarnos igual a que durmiera, pero ya no se pasaba con nosotros, ¿no? Como que ya era algo más controlable, ¿no? Como los 6, 7 años. Pero nuevamente vuelve a pasar este miedo y sobre todo porque, pues no sé, están expuestos los chicos, como tú lo dices, incluso a sonidos, cosas que pueden ver en la tele y no necesariamente que sea algo que ellos estén viendo, pero ella sus miedos ya han sido, obviamente sí a la oscuridad, pero también vuelve a pasar nuevamente a que está con nosotros, pero ya ahorita ya tiene 9, ¿no? O sea, ya no tiene 6, ya no tiene 5, ya tiene 9 años y regresó nuevamente ese miedo, aun y cuando puede existir la lamparita, aun y cuando dejamos la puerta de la habitación, tanto de ella como la de nosotros abierta, y una luz de un pasillo prendida, ella de todas formas se pasa con nosotros. Entonces, esos miedos recurrentes, cuando en teoría ya los habíamos superado, ¿consideras que tenemos que ir, así como tú lo recomendabas, ya a un psicólogo o a un terapeuta para ver cuál es la raíz de ese problema? Realmente creo que no deberíamos alarmarnos tanto hasta que sepamos Ajá, la raíz. ¿Por qué? ok. Como lo mencionaba al principio, el miedo a la oscuridad es un miedo evolutivo. ¿Cómo funciona? Imaginémonos hace miles de años. La oscuridad para el ser humano representaba peligro, es decir, depredadores, o sea, podíamos perder la vida en la oscuridad. Muy bien. Ahora, esto se volvió parte de nosotros, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de nuestro cerebro reptiliano de defenderse. Muy bien. Ahora, con nuestro cerebro se enfrenta a esas amenazas, como por evolución, por así decirlo, tenemos una alerta automática y es la oscuridad puede ser peligro. Entonces es una señal biológica de peligro, es algo natural. Ahora, es algo normal en los niños experimentar este miedo a la oscuridad justamente porque se está adaptando a su entorno y está experimentando ahora sí los estímulos, la sensación de soledad, de ser un individuo, de que está en peligro. Es aquí donde el cerebro se sigue desarrollando y es completamente normal. Ahora, si ya lo habíamos superado y lo volvemos a tener, puede representar otras cosas, no necesariamente una regresión o miedo a la oscuridad tal cual, sino que algo estamos perdiendo de control. Cuando estamos llegando a la adolescencia, nos encontramos también con una sensibilización emocional. Por ejemplo, tal vez nuestros hijos a los 8, 9, 10 años ya son más resilientes, no lloran tanto, como que se siente estable emocionalmente. Tal vez la ira nos cuesta un poquito de trabajo, pero de ahí en fuera todo lo demás está tranquilo. Pero de pronto llegamos a la adolescencia y nos encontramos con un
adolescente sensible que llora más, que se esconde más, que está más abierto a los estímulos. Y es algo que otra vez regresamos a la biología, es completamente normal. Cuando nosotros llegamos a esta etapa de la adolescencia y nos enfrentamos a esta parte de ahora tengo que encajar socialmente y tienen expectativas de mí y empieza como una carga social, podemos tender a creer que no tenemos el control. Y aquí puede aparecer de nuevo el miedo a la oscuridad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sentimos que perdemos el control, nos sentimos expuestos. Y entonces pueden aparecer de nuevo algunos miedos evolutivos, como sería en este caso la oscuridad. Entonces sería poner atención en por qué reapareció. Tal vez estamos sintiendo ansiedad, o tenemos tal vez algún índice de depresión por ahí, o tenemos simplemente una mayor sensibilización a los estímulos. Tenemos que poner atención qué es lo que está sucediendo en este caso, para que podamos ver si tenemos que ir a un psicólogo, a un terapeuta, o decir, ¿sabes qué? Podemos trabajarlo en casa, tienes apoyo, yo te voy a apoyar, te voy a escuchar. ¿Qué necesitas? Tal vez estás ansioso o estás nervioso porque vas a entrar a la escuela o una nueva etapa, o tienes mucha presión de exámenes, de mucha tarea, o tienes una sobrecarga de actividades y eso está haciendo que tus eh, sentidos estén más expuestos y también puedas tener este tipo de experiencias. Entonces ahí sería como algo más personal, revisar qué puede ser la causa. Si está bajo mucha presión, si tiene ansiedad, si tiene muchas actividades, si está cansada. Entonces, con ese tipo de evaluación podríamos determinar qué está sucediendo. No sé si eso respondió tu pregunta, Ari. Sí, gracias, Joana. Perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a continuar con la etapa escolar. Cuando llegamos a los 7, 11 años, ¿qué es normal aquí? Bueno, aquí los miedos comienzan a ser menos imaginarios, siguen presentes, pero ya están más basados a la realidad. Es decir, que aquí ya tengo más miedo al daño físico, a los accidentes, a los terremotos, e incluso a la inseguridad, ¿no? A que me roben, a tal vez a lo que pueda estar expuesto en mi contexto. Sabemos que en México, bueno, no es como que tengamos la mejor seguridad del mundo, entonces también nuestros niños escuchan y pueden observar y sentir estas cosas. Entonces pueden tener miedo a ir al doctor o tienen miedo a las inyecciones y eso es completamente normal. Bien, ahora, también se pueden presentar algunos miedos a interacciones sociales o a que pasen algunos fenómenos sociales como una separación o alejarme de mis papás o que ya no me sienta cómodo, que ya no me sienta aceptado. ¿Bien? Y se van, como van cambiando en la preadolescencia. Ya cuando entramos a los 12, 14 años, aquí los miedos anteriores prácticamente ya no están, porque se cambian completamente, cambiamos el chip. Y aquí ahora toman más importancia los sociales, el escolar, el no ser aceptado, el no encajar, el que me hagan bullying incluso en redes sociales, hacerme viral, o que me tomen un video, me suban a redes sociales y se burlen de mí o me hagan stickers. Ese tipo de cosas se pueden convertir en sus miedos. Muy bien. Aquí ya no es miedo tanto a la oscuridad, al fantasma. Aquí mi miedo es a ser expuesto, ridiculizado o humillado. Y estos mismos miedos los vamos a llevar a la adolescencia, a los 15, 18 años. Aquí seguimos enfocándonos en poder encajar y adaptarnos socialmente, pero aquí cobran más fuerza las relaciones personales, en si le voy a gustar a alguien, en si me voy a quedar solo, en si soy rechazado, en si me dicen que no, en si no le gusto, en si me quedo sin amigos. Muy bien, aquí de pronto mis relaciones sociales se vuelven más fuertes y toman mayor peso. Por lo tanto, mis miedos va a ser perder el contacto o perder la aceptación social. Por otro lado, también tenemos el peso de la exigencia académica. ¿Qué tal si no paso mi examen? ¿O qué tal si me regañan? ¿Qué tal si repruebo? ¿Qué tal si me expulsan? Si no entro a la universidad, si no entro a la preparatoria. Aquí estas exigencias se pueden convertir en miedos también. Incluso nos pueden llevar a generar pánico y ansiedad, incluso depresión. ¿Bien? Ahora, aquí también experimentamos mayormente la soledad, la burla y la desaprobación. ¿Por qué? Porque son miedos que nos vamos a llevar a la adultez, perdón. Muy bien. Hasta aquí tenemos una duda, ¿todo bien? Todo bien, gracias. Perfecto. Sí, gracias. Excelente. Ahora, ¿cómo identificar miedo
o fobia. El miedo puede ser manejado. Es decir, me da miedo la cucaracha, pero en un momento es como que, ok, solo me alejo, respiro y todo está bien, ¿no? La puedo matar. Aquí se puede superar con fuerza de voluntad. Por ejemplo, si le dices al niño, ven, toma una lamparita y entra al cuarto oscuro, puede ingresar, ¿no? Muy bien. Entonces, puede intentarlo, puede enfrentarlo. Y también tiene como argumentos lógicos a su miedo. Por ejemplo, ay, es que si me acerco a la serpiente me va a morder. Entonces, eso es un miedo lógico. También es un temor comprensible, por lo mismo. De, ay, es que sí, las serpientes dan miedo o los accidentes dan miedo, como que son escenarios que naturalmente dan miedo. Y bueno, son cosas que se van superando con el tiempo. Por ejemplo, dejamos de tener miedo a la oscuridad o dejamos de tener miedo a ciertos animales o ciertos contextos. Ahora, ¿cuándo se convierte en fobia? Cuando no tenemos el control emocional sobre esto. En cuanto lo vemos, algo nos detona y perdemos el control. Lloramos, gritamos, perdemos completamente el control de nuestras decisiones y pensamientos. Muy bien, ahí es donde la amígdala atrapa al cerebro completamente y no nos deja razonar, no nos permite enfrentarlo. Por lo tanto, no puede ser superada si la vamos enfrentando con fuerza de voluntad. Aquí necesitamos terapia. Tenemos que ir con un psicólogo para que nos ayude a encontrar la raíz de la fobia e irla trabajando, porque es un trauma. Muy bien. A estas fobias pueden ser como con alguna experiencia, con base a algo demasiado traumático. Por ejemplo, si hemos experimentado estrés postraumático, es muy parecido. Imaginemos, no sé, el último terremoto que estuvo muy fuerte aquí en México, como hasta la fecha podemos sentir un poco de pánico cuando sentimos que se está moviendo, ¿no? Cuando igual puede haber otro sismo pequeñito, un temblor pequeño, pero ahora la fobia es 3 veces más eso. Es perder el control completamente y sentir que te vas a morir en el momento en que empieza a temblar. Aunque tú sepas que es algo pequeño, que puedes salir de casa y que puedes estar bien y hacer algo al respecto, la fobia te bloquea. Muy bien, por lo tanto no se puede afrontar y no se puede evitar. Cuando se siente tenemos que simplemente nos borramos y ahí es donde tenemos que buscar ayuda. Alguien tiene que socorrernos. Muy bien. Y bueno, esto no se supera sin tratamiento. La fobia a algo no se supera sin un tratamiento, sin saber cuál es la raíz e irlo trabajando. Y probablemente sea después un miedo que no se quite, pero ya no va a ser una fobia. Bien. Ahora, hablando solamente de miedos, tenemos los racionales y los irracionales. El racional es esta sensación que surge cuando percibimos algún peligro. Cuando, repito, regresamos al oso. Me encuentro con un oso frente a frente, es una situación peligrosa, tengo miedo, es normal. Muy bien. Ahora, viene lo irracional, cuando es un temor a algo de nuestra imaginación. Por ejemplo, la oscuridad. Sabemos que en nuestro cuarto, aquí está la luz apagada, no habrá nada. Muy bien. Pero lo irracional nos dice, ¿y qué tal si sale algo? Y a los niños, esto es más fácil entenderlo con el nivel de los niños, ¿qué tal si bajo el pie de la cama y algo me lo jala? ¿O qué tal si abro el closet y algo me sale de ahí? ¿Y qué tal si alguien me jala la cobija? Ese tipo de miedos son irracionales. ¿Por qué? Porque son generados con nuestra imaginación. Por ejemplo, aquí una experiencia. Cuando tenía unos 17 años, me acuerdo que empecé a ver Walking Dead y me acuerdo que me eché todas las temporadas y yo estaba muy tranquila hasta la noche que llegué a apagar la luz. Me di cuenta que me dio como una pequeña taquicardia porque sentía que iba a salir un zombie de atrás de la puerta. Entonces, es algo irracional, pero que puede suceder por nuestras experiencias, por lo que estamos expuestos. En este caso, fueron como 5 horas viendo The Walking Dead. Entonces, también nuestros sentidos están abiertos a lo que los estamos exponiendo, ¿no? Por ejemplo, ver tantas cosas violentas nos pueden predisponer a algo, nos pueden poner más atención a ciertas cosas. ¿Bien? Ahora, me dicen que ya no, ¿ya? Ok, ya se escucha. ¿Pueden escucharme todos los demás, por favor? ¿Pueden decir? ¿Sí? Perfecto. Sí. Muchas gracias. Sí. Sí. Excelente, muy bien. Ahora, Sí. ya que hablamos un poquito de los miedos, de cuáles son racionales, irracionales, las fobias, cuáles son naturales, cuáles son evolutivos, cuéntenme cuáles son sus miedos actuales. Como papás, ¿cuáles son sus miedos ahora? Ya sabemos que probablemente no sea la oscuridad, no sea un fantasma, no sea tal vez
que algo va a salir de la cama, pero ¿cuáles son sus miedos actuales? Pueden compartirnos en el chat o con micrófono, los escuchamos. Yo, por ejemplo, estamos saliendo casi cada fin de semana y uno de mis temores es tener algún accidente automovilístico. Entonces ahí no sé cómo controlar ese miedo si se vuelve irracional, como tú lo mencionas, Ujú, o cómo controlar mi mente para que no se eche a la imaginación. ujú, ok, muy bien. Ese es un miedo bastante interesante. Tendríamos que checar justamente si viene de experiencia, de algo que vimos, de algo traumante, de algo que vimos o leímos, ya sea en un TikTok, en un post de Facebook, si algo nos impactó tanto que tenemos este miedo a lo que pueda suceder, ¿no? Entonces, ver si podemos manejarlo nosotros con respiración, haciendo que nuestro miedo sea consciente de, a ver, no va a pasar nada, estoy conduciendo tranquilo, estoy conduciendo con seguridad, mis hijos están protegidos, entonces ver si desde ahí lo puedo llevar a cabo, pero si de verdad me paraliza a tal punto de que ya no me puedo subir al coche, es ahí donde tenemos que ir a terapia. Ok, Pero mientras es un miedo completamente normal, tener miedo a sufrir un accidente porque llevamos a lo que más amamos, ¿no? En el carro, entonces es completamente entendible. muy bien, gracias. ¿Sí? Bien, aquí tenemos los que dicen, me roben a mi hija, aquí algo le pasa a mis hijos, que me roben, me lastimen a mi hija, miedo por inseguridad por ser mujeres, la certeza de estar haciendo bien, crianza en la adolescencia. Muy bien, aquí también se repite. Siempre que salga a carretera, que tengamos un accidente, ok, muy bien, muchas gracias, Yolanda. Aquí tenemos a Ari que levantó la mano y también a Vicky. Escuchamos a Ari primero. Sí, yo hace como unos 3 años tuve un accidente muy fuerte, yo iba manejando y Mm, precisamente aún y cuando siento que he superado este, el tema porque volví a manejar, o sea, estoy manejando, pero inconscientemente, por ejemplo, cuando yo salgo a carretera, este, y voy manejando yo, pues siento que voy despacio, ¿no? Pero cuando va manejando mi esposo, en carretera en lo particular, porque ahí fue donde tuve yo el accidente, no lo tuve con mi familia, pero al final, aun y cuando sé que está la división de la carretera, aun y cuando sé que los carros no se pueden pasar al otro carril, o sea, porque mi accidente fue en una carretera de doble sentido, yo de todas formas voy muy ansiosa. Aún y cuando siento que he superado esa parte, yo voy muy ansiosa, voy rezando, voy teniendo como, y ese miedo, ¿no? Ese miedo inconsciente, que inclusive a veces a mi esposo le digo cuidado o algo así, y él me dice, ya no me digas eso porque me pones más nervioso o me alteras, ¿no? Pero ujú, es algo inconsciente que no puedo quitar. ujú. Bien, Sí. perfecto. Muchas gracias, Ari. Justamente algo que mencionaba antes con el ejemplo de los niños, cuando nosotros vemos que el miedo está complicando o haciendo más difícil su vida diaria y los está dando ataques de pánico, ataques de ansiedad, aquí sí también podemos acudir a un psicólogo. Tal vez no necesariamente es una fobia, pero sí puede ser un trauma y puede ser justamente estrés postraumático. Entonces, creo que es totalmente válido sentirnos ansiosos después de tener un accidente de ese tipo y es normal. Entonces, tal vez debamos trabajarlo, aunque tal vez, y es que ya me siento más segura de que ya no va a pasar nada, pero si seguimos sintiendo esta punzadita de que algo puede pasar y podemos entrar en pánico o dejamos de respirar y estamos ansiosos, probablemente tenemos que trabajarlo ahí y nos pueda llevar incluso a darnos herramientas de cómo manejar nuestra ansiedad. Entonces, probablemente sea buena idea ir a unas sesiones con psicología para ver si podemos manejarlos y para que esto no vaya creciendo, porque eso también puede ser como algo que puede crecer. Entonces, si lo podemos controlar, pero aún sigue, podemos trabajarlo. Y si no, va a crecer o puede disminuir si lo vamos controlando con respiración y siendo muy conscientes, pero puede costar un poquito más de trabajo por nuestra cuenta. Ok. Bien, también, Gracias, John. sí, de nada, Ari. Tenemos por aquí a Vicky. Hola, buenas noches. Sí, yo tengo dos cosas. Una es la fobia a las imágenes religiosas, porque de chiquita me pusieron frente a un Cristo así todo sangrante. Ujú, Al principio sufría mucho porque era católica, pero bueno, ahorita que soy cristiana ya como que ahí me la voy llevando. Pero ujú, en mi trabajo, que es bienes raíces,
cuando sé que una casa tiene imágenes, tengo que pedirle a una compañera mía que entre a tomar las fotos. Entonces sí es algo que me limita un poco en mi vida. Y la otra yo creo que es pánico a que le suceda algo a mi nieta, que la roben las personas de trata. Como yo la veo bonita, yo digo, no le vayan a hacer nada. Entonces, si yo no estoy con ella y está con su mamá, estoy angustiada de que no la vaya a soltar, de que la cuide, y pues mi hija es como muy ligerita, entonces no veo que se preocupe tanto, y cuando está conmigo, pues sí estoy tensa de estar así como cuidando que no me la vayan a quitar, pero siento que ese es un rollo mío, ¿no? También porque soy del DF. Claro, que justamente creo que es un miedo colectivo, ¿no? Es algo que muchos aquí se han puesto, ¿no? La inseguridad, que roben a nuestros hijos, la inseguridad para mujeres. Creo que es totalmente válido también sentir ese miedo, porque no vivimos en un contexto que nos podamos sentir seguros yendo al súper, por ejemplo. Entonces, es completamente normal. eh, no dejemos que ese miedo justamente imponga nuestra forma de vivir, más bien tomar precauciones, pero no que alteren nuestra forma de vivir, por así decirlo, que no me impida disfrutar la vida. Entonces, refiriéndonos al otro miedo, probablemente ahí sí estemos hablando de una fobia. Fue alguna experiencia tan traumatizante que tengamos que seguir trabajando. Por ejemplo, ahí sí tenemos el no puedo ingresar a la habitación a hacer mi trabajo porque está esta situación. Entonces, aquí sí podría trabajarlo, porque no es una cosa que los demás vean y automáticamente digan, da miedo, pero para ti sí refleja un miedo. Entonces, aquí podríamos trabajarlo también en psicología, de ver qué sucedió y cómo podemos manejarlo. Recuerden que ese tipo de cosas, cuando es un miedo como irracional y que nos impide manejarnos y controlarnos y sentir que está todo bien, puede ser una fobia. Entonces, aquí sí podríamos ir a valoración de ver cómo podemos manejarlo para que nuestra vida sea más fácil e enfrentarnos a estas situaciones. Muchas gracias. De nada, Vicky. También tengo por aquí a Edith. Sí, justo, bueno, creo que ya me respondiste a mi pregunta, pero justo era eso, ¿no? Miedo a muchas cosas, como mencionaron varios, a que le pase algo a mi hijo, ¿no? Que me pase algo a mí, e incluso cuando, en mi caso, que estoy en un área donde veo cuando la gente se despide, bueno, estoy en el área de recursos humanos, entonces veo mucho recorte, de repente, pues el miedo de que ojalá algún día no me toque a mí, ¿no? Pero vaya, son miedos que a lo mejor cuando está justamente estoy viendo que hay un recorte de personal, pues me pasa en ese momento de decir, "Ay, no, que no me pase a mí, que no sea yo", pero pasa eso y pues ya lo suelto, ¿no? No es algo que esté pensando continuamente en que me pase, ¿no? Y Ujú. en el caso de mi hijo, pues igual, ¿no? Obviamente escucho una noticia y digo, ay, Dios mío, no, que me moriría si algo le pasa a mi hijo, ¿no? Pero pasa el tiempo y se me pasa, ¿no? Entonces, eso Ujú. son miedos que no pensaría que son fobias. Justamente era mi pregunta, ¿cómo saber cuando ya estás rayando en una fobia y cuando es un miedo normal y natural? Y volviendo a mi hijo, justamente, mi hijo tiene ahorita un tema con los perritos también, porque ahí sí también igual tuvo una situación de que un perrito pequeño se acercó, él dijo, ah, qué bonito perrito, el perrito brincó, le arañó con sus uñitas, tampoco fue algo grave, pero pues desde entonces obviamente por precaución él ve un perro y dice no. Pero hay veces que son perros muy grandes y ahí sí entra en pánico, o sea, ahí sí no solamente es no me acerco, es así como que cárgame, cárgame, por favor, cárgame. Y se pone así, yo por ejemplo digo, tranquilo, está lejos, digan, bueno, o sea, una distancia considerable, que yo sé que el perro no se va a acercar, pero él lo ve y sí, definitivamente dice, no, cárgame, porque me va a venir yo creo que lo que él piensa en su mente es, si el perro chiquito me arañó, pues un perro de ese tamaño, pues me puede comer, ¿no? Y no sé Ujú. si eso ya está rayando en la fobia, o también sigue siendo un miedo normal y natural por lo mismo que le pasó con el otro perrito. Muy bien, podríamos ahí estar desarrollando una fobia. Entonces sí sería poner atención en justamente si puede mantener la calma o no en diferentes situaciones. En si después de que el perrito se va, puede regresar al control automáticamente o si sigue espantado, podremos como que ver sus interacciones, pero por lo que me comentas, probablemente estemos desarrollando una fobia y sería bueno tal vez revisar con psicología si esto puede ir creciendo. Entonces, si esto es preocupante, de primer momento, mientras no altere su forma de vivir, que no altere, que disfrute su vida, no es tan alarmante. Pero si es algo constante, que ve un perro y enseguida entramos en pánico, aquí sí debemos poner mucha atención. Ok, de hecho,
creo que poco a poco lo está un poquito dominando. Ya no es el de cárgame, pero sí es así como que me agarra más fuerte de la mano. Pero digamos que yo siento que cambia un poquito ese nivel, pero no sé cuánto tiempo esperar o decir no, si necesitamos ayuda. Ah, muy bien. Entonces, si ahorita ya disminuyó la intensidad de la reacción, quiere decir que podemos seguir con un acompañamiento. El miedo se lleva con acompañamiento, no enfrentando, no dejando solo y ahí tienes que enfrentarlo. Como un niño tiene miedo al agua y lo avientas a la alberca solito, así no se enfrenta un miedo. Más bien es, tú puedes, yo estoy contigo, vamos a hacerlo juntos, no estás solo. Y entonces, y es comprender y validar y acompañar. Entonces, vamos muy bien. Creo que si ya bajó la intención o la intensidad de cómo reacciona, estamos por buen camino y pronto va a dejar de alterarse tanto. Probablemente no quitemos el miedo por completo, pero sí ya no se va a alterar tanto y puede continuar con su vida. Ok, muchas gracias. Gracias, Edith. Bueno, en general tengo aquí muchos comentarios. En general, lo que veo es este miedo a justamente la inseguridad y como yo lo decía, mientras tengamos las medidas adecuadas para sentirnos seguros, pero si ya impide nuestra manera de vivir, aquí tenemos que poner atención en qué puedo hacer para poder manejarlo, incluso tomar medidas de ir a terapia, de hablar de lo que necesito, crear medidas de seguridad, hablar con mi familia de códigos de seguridad, cualquier cosa y practicar protocolos de seguridad en familia. Muy bien. Otra cosa que vi por aquí es miedo a no ser como buenos padres, ¿no? Que podríamos generar algún trauma a nuestros hijos. Y lamento decirles que esto es completamente normal. No va a existir ningún ser humano que no tenga un trauma. ¿Por qué? Porque los seres humanos crecemos y nos desarrollamos con experiencias, algunos más impactantes que otros, y no podemos controlarlo. Pero lo que sí podemos hacer es aceptar, reconocer y acompañar. ¿Sabes qué? Tal vez sí me equivoqué, pero aquí estoy, perdóname, podemos volver a intentar. La vida no viene con un manual de instrucciones. Entonces sí tenemos que ir manejando un poquito esta culpa de, pues ni modo, ya la arreglé, pero voy a enfrentarlo y ¿sabes qué? Perdóname. O si te hice algo de daño, lo podemos hablar, podemos trabajarlo, pero no tengamos miedo a disfrutar también lo que hacemos. Y también si perdemos el control, reconocer también nuestros errores y poder hablarlo con nuestros hijos. Muy bien. Vamos a avanzar. Marlene, si nos quieres comentar rápidamente para que avancemos al siguiente. Sí, solo era preguntar, ¿cuánto tiempo es este acompañamiento hacia este miedo que podemos hacer? Pues sí, ¿cuánto tiempo es adecuado seguir el acompañamiento a la validación de este miedo? Podríamos decirlo que hasta que sea necesario. Los niños no, como que el miedo, las sensaciones o las experiencias no tienen como una fecha de caducidad. Y no es como que a tal mes o tantos meses ya sepamos que aquí tenemos que trabajarlo, que podamos trabajarlo o que tengamos ya una, perdón, podemos Pero no hay unas que no están de libertad. acá, muchas gracias. Ajá, entonces, lo que te decía es que podamos acompañar el tiempo que sea necesario. ¿Por qué? Porque no tenemos cuánto tiempo tiene que durar. Muy bien, solamente poner atención a las señales. Y si vemos que va disminuyendo, solo seguir siendo pacientes y acompañar. Hay miedos que no se van a ir del todo y es normal y está bien, pero simplemente validar cuando se esté sintiendo. Recordemos que para el otro es completamente real ese miedo. Bien, ahora, Ok, gracias. ¿sí? Vamos a ver. ¿A qué le tiene miedo mi hijo? En esta parte vamos a ser un poquito más rápidos. Hemos hecho compilación de varios comentarios de niños en diferentes escuelas, en diferentes lugares, en el taller, de todos los niños que nos han dicho. Y estos son algunos de los que han mencionado. Y algunos pues con personajes, ¿no? Que han estado desde algunos años. Incluso tenemos unos ya viejitos como el Ayuwoki. Entonces, algunos de esos personajes son Boogie Woogie, a las alturas, a la oscuridad, a los tiburones, a las cosas raras del mar, tal cual con sus palabras, ¿no? A los insectos, serpientes, cucarachas, que me caiga de cabeza, perros enojados, a las alturas, a la oscuridad, a las ratas, a los temblores, al alcoholismo. Tenemos niños que son muy sensibles a poder ver a sus papás tomar y le tienen miedo al alcoholismo. A bailar enfrente de todos, a las arañas, a las burlas, a Annabelle, el de la película, a los personajes de Five Nights at Freddy's, a Siren Head, a Venom. Actualmente tenemos niños que me dicen que le tienen miedo a los labubos, ¿no? Estos personajes extraños como los monstruitos, a la Llorona,
a los exámenes, a que la familia se enferme, a los rayos, los truenos, las muñecas, a los zombies, a Momo, a quedarse solos, a que se enfermen, a los desastres naturales, a la muñeca del juego del calamar, a no despertar un día, a perder a sus papás. Entonces, quiero que vean estos miedos y que puedan como escuchar tal cual lo que nos dicen los pequeños y decirles que es completamente normal sentir miedo. Y no debemos hacer sentir vergüenza a nuestros niños si tienen ese miedo. ¿Por qué? Porque recordemos que para ellos es real. Entonces, es que le tengo miedo al labubu. Para nosotros puede ser un monstruo insignificante, pero para ellos es un miedo real. Es como tener un oso enfrente de ellos. Para ellos su amígdala ya mandó señales de defensa. Entonces, aquí es, entiendo que le tengas miedo al labubu. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo lo podemos manejar? Recuerda que eres fuerte, que eres valiente. Mira, el labubu es más pequeñito. Muy bien. Entonces, tomando eso en cuenta, pónganos en el chat, por favor, qué miedos de aquí o incluso otros que sean parecidos identifican en sus hijos, tanto niños como adolescentes. ¿Qué miedos se encuentran en sus hijos? No tienen que ser tal cual como estos, pero que sean parecidos. Por ejemplo, que tenemos oscuridad, arañas, a los perros, miedo a entrar a la prepa, claro, también es válido. A la muerte, muy bien, a las cucarachas, claro, insectos, a quedarse solo, a los insectos, al momo, quedarse solo, al rechazo a los amigos, oscuridad, también las arañas, insectos, no ser aceptado, a los ruidos fuertes. Ajá, muy bien. Perfecto, hablar en público, bailar enfrente de todos, a las burlas, a los payasos, por supuesto, a la crítica, no ser aceptada, muy bien. A los exámenes, que se le caigan los dientes, ay, está mudando, me entiendo, muy bien. A los globos, a que se le rompa el celular, muy bien. A no tener amigos, perfecto. A que me enoje estar sola en la oscuridad, hacer las vueltas de carro, muy bien. Perfecto. Aquí tenemos una pregunta, ¿por qué tenemos miedo a la oscuridad? Bueno, decía anteriormente, es un miedo evolutivo, algo biológico que significaba peligro anteriormente. A decir no ante una situación, por la aceptación. Perfecto, dormir solo en su cama, las inyecciones. Si se dan cuenta, son miedos que algunos podrían ser racionales y otros irracionales, pero para cada uno es válido. No porque sean diferentes, quiere decir que uno es más válido que otro. Para todos ellos es real y se siente en el momento. Entonces, son naturales, son normales. Tenemos aquí miedos justamente evolutivos. Tenemos miedos también a que son por experiencias o tenemos miedos a esta adaptación social, completamente entendible. ¿Bien? Ah, Yolanda, ¿quieres decirnos algo? Sí, yo ahorita que dice miedo a que se enoje mi mamá, mi hija tuvo una temporada ya hace como un año en el que entró en una ansiedad, pero tremenda, así tremenda, a que yo me enojara. Y era una cosa de, no sé, le llamaba yo la atención por algo y ya sentía que estaba yo como así muy enojada y entonces empezaba con una ansiedad de, por favor, discúlpame, no, es que no quise hacerlo, es que no sé qué, así, pero una cosa tremenda. Ya se le ha ido quitando, pero sigue con este de, hace algo y luego, por favor, discúlpame, pero ya estamos bien, ¿verdad? Pero ya no estás enojada, ¿verdad? Y bueno, yo en ese sentido de pronto le digo, mira, es válido que me enoje yo, sí estoy molesta. Yo le he explicado es que no sirve de nada que me ofrezcas una disculpa si se va a volver a repetir lo que hiciste. Está bien que te equivoques, pero no sirve de mucho la disculpa cuando se vuelven a repetir las cosas. Y de pronto ya no sé cómo acompañarla o qué decirle pues justo porque, o sea, ya no es esta ansiedad, pero aún así persiste como esto de que siempre se quiere estar disculpando. Comprendo. Aquí también podríamos poner atención a la exigencia, ya sea académica o en general en nuestra paternidad. ¿Por qué? Porque muchas veces el poner
a como niveles altos de exigencia nos puede llevar a generar ansiedad, que es lo que nos pone más susceptibles al cambio de humor y entonces estar alerta de, por favor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, como que nos pone en alerta. Muy bien. Otra cosa que también puede suceder es cuando, si no hay mucha exigencia, tal vez nuestros halagos están siendo exigentes. Por ejemplo, eres el más inteligente, eres el mejor de todos, eres el mejor hijo, y entonces de pronto estos comentarios se vuelven exigencias que tienen que cumplir. Tengo que ser el mejor hijo, tengo que ser el mejor en la escuela. ¿Y qué pasa el día que me lo cumpla? Puedo generar un poquito de ansiedad. Muy bien, en otros casos hemos visto esto como etiquetas. Cuando nosotros ponemos este peso sobre ellos, podemos generarles un episodio de ansiedad que los vuelve más susceptibles a su entorno y justamente en cómo reaccionan sus tutores o sus figuras de autoridad, porque ellos son los que les ponen la exigencia para ellos, ¿no? Aunque tal vez no sea real, pero para ellos de ahí viene, ese es el origen. Y intentan como sobrecompensar la falla, por eso constantemente están preguntando si estoy bien, perdóname, no lo vuelvo a hacer, ya no estás enojado, entonces es aquí un foco tal vez de ansiedad que podríamos trabajar, donde podríamos ver si está saturada, está cansada, si es algo de la escuela o si fue algún comentario, podríamos platicar y por qué se siente de esa manera. No sé si eso te ayude, Yolanda. Sí, sí, de hecho, justo no, o sea, nunca le he preguntado, oye, eh, ¿por qué pide? O sea, yo voy con bueno, yo tengo terapias y justo yo solía disculparme mucho. Este, porque yo le daba un valor no como el que me explicó mi terapeuta, ¿no? Que al final, discúlpame es porque sentimos una culpa y entonces es como aceptar esa culpa y decir, me quiero, o sea, yo me estoy apoderando como de la culpa. Yo solía pedir disculpas como por todo, no tomando como el, o sea, no entendiendo como esa capacidad de que me estoy echando la culpa, ¿no? Sino más bien como por amabilidad, ¿no? Y entonces ahora ya lo entiendo mejor y justo así se lo expliqué, ¿no? A mi hija en en un episodio que tuvo como con una amiguita que le dejó hablar y bueno, tuvieron ahí como una serie de temas y ella se disculpó, ¿no? Y al final yo le dije, bueno, no es que tú hayas hecho algo malo, simplemente las cosas se dieron como se dieron, no te disculpes, ¿no? Solo, sí dile que entiendes lo que estás sintiendo, pero no te disculpes, ¿no? Y entonces como que ya le expliqué esa parte de la disculpa, pero aún así cuando yo me llevo, o sea, le llamo la atención y no es que le grite, cuido como, oye hija, estás haciendo esto mal, por favor, no lo hagas de esta manera o así, aún así, aunque o sea, ya por el simple hecho de llamarle la atención, ya siente como mi enojo y o sea, se disculpa mucho por eso, ¿no? Sí, yo creo que sí podríamos platicar, o sea, que se sienten con ella y platiquen el de dónde o por qué se siente así, o qué siente cuando ustedes se enojan, qué es lo que piensa cuando ustedes están enojados, para que podamos saber de dónde viene esta sobrecompensación. Ok, Muchas gracias, Yolanda. gracias a ti. Muy bien. Ahora, vamos al punto en qué hacemos, cómo los ayudo. Muy bien. Estos puntos que vamos a platicar son generales, aplican para niños y adolescentes y adultos. Muy bien. Son como medidas de acompañamiento generales. Y después de esto vamos a ser más específicos a niños. ¿Por qué? Porque con los niños tenemos que trabajar desde su lenguaje, que es el juego. Muy bien. Entonces, ¿cómo los ayudamos? Bueno, punto número 1, no regañarlos ni obligarlos a que cambien su actitud. No es como, ya te dije que no hay nada en la oscuridad, pásale, entra, no hay nada, ¿ya viste? Ese tipo de exposición está invalidando su emoción. Recordemos, para el niño es real, para el adolescente es real lo que está sintiendo. No podemos decir a su cerebro que no es real cuando lo está sintiendo. ¿Muy bien? Entonces, número 1, no invalidar, no regañar ni obligarlos a enfrentar su miedo, porque no sabemos si realmente es una fobia. ¿Muy bien? Número 2, no ridiculizar. ¿Cómo funciona esto? Muchas veces cuando le tienen miedo, por ejemplo, no sé, a una araña, ay, ¿a poco le tienes miedo a una araña? ¿Ve? Si no hace nada,
No seas ridículo. Eso es dejarlos en ridículo. A hacer tan inválido su miedo que sientan vergüenza de expresarlo. Es que si yo digo que le tengo miedo a las arañas, se van a burlar de mí. Muy bien, entonces no debemos hacer eso, porque probablemente sus pares, adolescentes, compañeros lo hagan. Nosotros debemos ser la otra parte, donde decimos, ¿sabes qué? Entiendo que le tengas miedo, no pasa nada. Vamos a enfrentarlo juntos. O yo entiendo que le tienes miedo y no te voy a enfrentar a una araña. Muy bien. Ahora, número 3, validar, platicar y analizar la situación con naturalidad. Es decir, tomar la situación de, por ejemplo, ¿a qué le tienes miedo? ¿Por qué le tienes miedo a esto? Como una plática muy amena, algo muy natural, como un sobremesa. Y entonces incluso pueden empezar ustedes con su miedo. Platiquen siempre de lo que ustedes también sienten para que sus hijos también sientan la apertura de expresarlo. Muy bien, pongan el ejemplo en esta parte. Y de nuevo, validen y platiquen. Y de ahí vayan analizando de dónde viene ese miedo, por qué lo sintieron, de dónde salió, qué vieron, qué escucharon, qué leyeron. Muy bien. Por ejemplo, nuestros niños que le tienen miedo a Momo, que le tienen miedo a Oogie Woogie, son videojuegos, son videos, son películas. ¿De dónde viene? De la exposición a redes sociales o a pantallas. Por lo tanto, es ¿de dónde lo viste? Y lo viste en la tele. Ay, que andabas viendo. Y vamos platicando de qué sucedió, pero no con un tono de regaño, más bien en forma de diálogo. ¿Por qué? Porque si regañamos, limitamos la comunicación. Bien, ahora, número 4. Vamos a proporcionar estrategias para vencerlos. Es decir, enseñarles a respirar profundamente antes de tener que enfrentar el miedo o enfrentar una situación atemorizante. O también, por ejemplo, pensar en cosas agradables. Cuando nuestros hijos tienen miedo a bailar, ¿ok? Tienen que tal vez hacerlo o tienen que pararse en público. Piensa en cosas agradables, piensa en cosas que te motiven, cosas que te gusten. ¿Por qué lo quieres alcanzar? ¿Qué meta quieres alcanzar haciendo esto? Muy bien. Entonces vamos cambiando el enfoque. También puede ser recordar por qué está fuera de peligro. Recuerda que estás aquí. Estás conmigo, no hay peligro, nadie te está haciendo daño, todo está bien. ¿Ok? Traerlos de nuevo. Porque cuando estamos con miedo, recuerden, la amígdala secuestra el cerebro y te impide razonar. Entonces tenemos que usar la voz de la razón desde afuera. De tranquilo, mira, estás aquí, no pasa nada, yo estoy contigo, te estoy agarrando la mano, todo está bien, respiremos juntos. Muy bien. Traigan a la amígdala a su lugar y ustedes sean la voz de la razón que le ayude a estabilizarse como que en la tierra. También podemos utilizar algunos elementos de apoyo, por ejemplo, las lámparas, los peluches, juguetes, cuentos, cosas que me ayuden a poder enfrentar este miedo, porque un miedo no es algo para sentirme menos, sentirme débil o sentirme humillado. Es algo que es natural, es algo biológico, es algo que todos tenemos. Entonces, si es necesario y puedo tenerlo, ¿por qué no una lucecita en la noche? ¿Por qué tal vez no un peluche que me ayude a ser valiente? Muy bien. O algo, un journal, un cuadernito donde yo pueda dibujar lo que a veces siento, mi miedo, y pueda platicarlo. Entonces, tener recursos físicos también nos ayudan a ir resolviendo un poquito lo que estoy sintiendo, lo voy analizando y también va disminuyendo la intensidad a lo largo. Y bueno, punto número 5, ser paciente, ser constante y aceptar que es natural. No necesitan. Nosotros somos como estos seres humanos encargados en guiar pequeños humanos a su meta, ¿cierto? Y es una gran responsabilidad, como hablando de superhéroes. Pues un gran poder conlleva una gran responsabilidad y es justo eso. Nuestros hijos no necesitan. Y no necesitan que los regañemos en su miedo, ni que los invalidemos, ni que los humillemos. Al contrario, que seamos pacientes, que seamos constantes. Un día sí acepto y otro día no. Esas inconsistencias, esas incoherencias lo van a confundir más y van a hacer que no nos comparta lo que siente. Entonces, no entiendo tu miedo, no se lo digo que no lo entiendo, pero ok, entiendo que tú te sientas con miedo. ¿Bien? Estoy paciente en todo esto, no voy a juzgarte porque le tengas miedo a algo que yo no entiendo y también voy a aceptar que es natural y que podemos hacer algo y que si está impidiendo que tengas una vida saludable y feliz y plena, puedo hacer algo al respecto y llevarte a que alguien revise qué está pasando, como si fuéramos al dentista o al doctor, algo natural. ¿Bien? Y bueno, es algo muy importante saber que la autorregulación se sigue desarrollando.
No podemos esperar que un niño de 6 años pueda regular su miedo solito. Necesita de nuestra ayuda. ¿Bien? Igual nuestros adolescentes, como tienen otra sensibilización emocional, nosotros tenemos que ser pacientes en su autorregulación, ser la voz de la razón. ¿Bien? Nosotros ya no somos adolescentes, ellos sí. Entonces, no voy a justificar lo que hace, pero sí comprender su etapa. Entonces, ok, comprendo lo que estás sintiendo, que lo estás viviendo de una manera increíblemente grande, pero yo como voz de la razón te voy a ayudar a aterrizar y te voy a acompañar en el proceso. No voy a esperar que te autorregules solo porque a veces no se puede. Y bueno, se requiere práctica y herramientas. Conozco todavía muchos adultos que siguen desarrollando su autorregulación. Entonces, seamos pacientes uno con el otro. ¿Hasta aquí tengamos alguna duda? ¿No? ¿Todo perfecto? Muy bien. Hola. Hola, ¿sí? Oye, como adultos, ¿cómo podemos regular nuestro miedo? Cuando somos adultos, primero tenemos que comprender que nuestros miedos son naturales. Por ejemplo, les comparto, yo tengo fobia a las cucarachas. Por experiencias que tuve de chiquita, a la fecha le tengo miedo a las cucarachas. Entonces, como saben, una fobia no se puede tratar, pero lo que sí hago cuando me enfrento a una es intentar regularme. Y en este caso, aplicamos las mismas estrategias que vemos aquí. Me valido, no me intento sentir mal por lo que estoy sintiendo, acepto mi emoción, le tengo miedo, me tengo que alejar, respeto lo que estoy sintiendo y platico lo que siento con alguien más, no intento tragármelo, como quedármelo y ya, es como necesito sacarlo, desahogarme y al mismo tiempo practico algunas herramientas de mindfulness, como lo tenemos aquí en el punto 4, respirar profundamente, pensar cosas agradables, de no me va a hacer nada, estoy fuera de peligro, estoy en un lugar seguro, muy bien. Nosotros podemos aplicar justamente estos 5 puntos con nosotros mismos y con nuestros compañeros o nuestros adultos alrededor. Los mismos, son como las medidas de emergencia ante estos miedos. ¿Okay? Estos 5 puntos aplican para uno mismo, para nuestros hijos, los adolescentes o como personas a nuestro alrededor en general. Va a depender como en cada medida la manera de interactuar y de comprender y la paciencia, pero prácticamente esto es. No sé si se responde a tu duda, Rocío. Gracias. De nada, perfecto. Muy bien, vamos a continuar. Ya casi vamos a acabar. Tenemos aquí algún ejemplo. Por ejemplo, si nuestro pequeño le tiene miedo a los perros, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Cuando está evitándolos, intentar que vaya poco a poco acercándose. Bien, por ejemplo, me comentaban aquí a un pequeño que tiene miedo a los perros. Entonces, no los puede evitar siempre cuando se los cruce uno por la calle. ¿Qué podemos hacer? Como que un poquito a un lado, primero tal vez ir del otro extremo de la calle, o poco a poco vamos caminando, caminamos despacito, vamos detrás del perro, vamos enfrentando poco a poco. No obligamos, vamos acompañando y dando afirmación de seguridad. Muy bien. Ahora, también los niños no siempre tienen las palabras para explicar lo que sienten. Entonces tenemos que hacer preguntas muy específicas. Por ejemplo, ¿qué es lo que te da miedo de los perros? Tal vez que son grandes, o que son peludos, o que tienen colmillos, o que muerden, o que arañan. ¿Qué te da miedo del perro? ¿Qué te da miedo de tal situación? Porque puede ser algo muy general. Tengo miedo de la oscuridad. Pero ¿qué te da miedo de la oscuridad? Que te salga algo, que algo te agarre, que algo te aparezca, que escuches algo. ¿Qué es lo que te da miedo de esto? ¿Muy bien? Entonces, recuerden, preguntas específicas. También, en lugar de decir, no es para tanto, no hace nada, es, te sentiste con mucho miedo, ¿verdad? ¿Qué sentiste? ¿Te temblaban las piernitas? ¿Por qué quieres que te dé ese miedo? Muy bien, acompañar, validar. También tenemos a hablar con ellos sobre cómo pueden trabajarlo juntos con valentía. ¿Sabes qué? A la próxima que veas un perro, vas a intentar ser muy valiente y vas a pasar firme. No lo vas a tocar, no lo vas a ver, solo vas a pasar muy firme alrededor. Y vas a ir poco a poco a sentir más valentía. Vayan creando estrategias que funcionen para las diferentes situaciones con sus pequeños o con sus adolescentes. ¿Cómo los pueden acompañar a que vayan trabajando este miedo, pero en equipo? Y fijen estos objetivos fáciles de alcanzar. Por ejemplo, vamos a ir a la casa de tu tía y tiene un perro. No tienes que acercarte, pero sí vas a estar viéndolo. Vas a ver cómo interactúa, cómo se mueve, qué le gusta jugar. Si se acerca a ti, te vas a quedar quieto sin moverte y yo voy a estar cuidándote. ¿Muy bien?
Ese es un objetivo. El siguiente puede ser a la próxima que vayamos al perro de tu tía, vas a intentar jugar con él. Vas a agarrar su pelota y se la vas a aventar. Muy bien. Vamos creando objetivos muy claros para que el niño pueda ver su progreso en su miedo. Y también tenemos como seguir estos pasos de acariciar a un perro amigable y cómo hacerlo poco a poco. Primero, lo que vas a hacer es hablarle tranquilamente. En otra ocasión, lo que vas a hacer es agarrar su pelota y aventársela. No lo vas a tocar. En la siguiente, probablemente, ahora sí ya vas a intentar acariciarle la cabeza. Y después vas a dejar que se acerque un poquito a ti y te vuela la mano. Muy bien, entonces es un acercamiento poco a poco. Al final tenemos, controlar los miedos requiere tiempo. No es algo que podamos hacer de la noche a la mañana. Son procesos que nos pueden llevar años. Entonces, seamos pacientes y simplemente vayamos detectando cómo podemos ir mejorando cada situación. Podemos probar y ir cambiando cosas de acuerdo a la edad, a la etapa. Y algo que tenemos que hacer muy importante cuando son pequeños, bueno, también cuando son adolescentes, solamente de una buena manera, es elogiar el logro. De muy bien, lograste acercarte al perro. Oye, ¿ya viste? Eres muy valiente, lo hiciste muy bien. Ese tipo de elogios van haciendo que la autoestima del niño vaya fortaleciéndose, por lo tanto, su miedo va a ir disminuyendo también. Bien, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para acompañar un miedo específico? Hablar con nuestro miedo. Esta es una estrategia que después les vamos a mandar esta grabación, entonces van a tenerlo ahí a la mano, por si quieren lo pueden anotar, es hablar con tu miedo. Número 1, nombrarlo. Nombrar cuál es el miedo. Le tengo miedo a las cucarachas. Y me siento con mi miedo. ¿Por qué le tengo miedo a las cucarachas? Pues le tengo miedo porque cuando era chiquita me cayeron encima una caja llena de cucarachas y entonces sentí sus pies por todas partes. Y entonces me pregunto, ¿qué tipo de miedo es? ¿Es un miedo natural, racional o irracional? No, es un miedo irracional porque realmente las cucarachas no son peligrosas, solo son asquerosas. Y entonces ahora lo tomo de la mano y respiro profundo. Es como, ok, le tengo miedo a esto, no es un miedo irracional y lo entiendo y no pasa nada, puedo poco a poco enfrentarlo. Bien, tomarlo con calma. Y ahora tomar la valentía necesaria. ¿Qué puedo hacer? Muy bien, si estoy enfrentándome a ese miedo, si la cucaracha, por ejemplo, está ahí enfrente, lo que voy a hacer es tal vez agarrar una chancla y un insecticida, y es como que yo puedo hacerlo. Y lo enfrento. Puede que me salga la primera vez, puede que no me salga la segunda, es un proceso. Muy bien, poco a poco voy agarrando esta valentía necesaria para los pasos que tenga que hacer y cumplir mis objetivos. Y bueno, enfrenta tu miedo de manera positiva y gradual, como lo vimos anteriormente con el perrito. Muy bien. Ve poco a poco. No nos esforcemos o nos obliguemos a hacerlo de golpe, algo inmenso, porque va a ser algo más traumante. Entonces, realmente, poco a poco es mejor a querer hacerlo de sopetón, porque realmente va a ser contraproducente. Lo vamos a hacer mucho más grande. Vamos a abrir como un agujero. Y bueno, aceptemos que vamos a fallar en el momento. En algún momento eso no va a funcionar. En algún momento todo lo que he venido trabajando y la regulación y la respiración se me va a olvidar. Y es normal. Podemos volver a intentar la siguiente vez. Y bueno, recuerden, si el miedo nos supera, debemos pedir ayuda. Es normal sentir esos miedos. A veces ocurren cosas que cambian nuestra vida y nos impiden seguir con como era regular. Por ejemplo, un accidente de carro o simplemente el tener una experiencia de un fenómeno natural como una inundación, un terremoto, la pérdida de un ser querido. Todo ese tipo de cosas nos pueden detonar miedos, ya sea evolutivos, racionales o irracionales o hasta fobias. Y es normal sentirlos. El punto es, cuando este miedo se apodera de mi vida y no me deja continuar con normalidad y sentirme tranquilo y seguro, y al contrario, me siento con ansiedad, tenemos que ir con un especialista que nos ayude a ver qué es lo que está pasando. A veces con nuestras manos no se puede. Necesitamos ayuda de alguien externo que tenga las herramientas que me puedan ayudar a acompañar este miedo y poder sentirme mejor. Bien, ahora, aquí tenemos algunas cosas que trabajamos tanto nosotros en clase como que en otros proyectos que tenemos con escuelas, con nuestros pequeños. Como lo mencionaba anteriormente, nuestros pequeños necesitan que entremos a su lenguaje, que entremos a su juego. El mundo del niño muchas veces es muy fantasioso y a veces estamos luchando con un miedo con los fantasmas. Y por más que yo le diga que el fantasma no existe, para el niño probablemente sea, pues tú me dices que no existe, pero yo siento miedo. Entonces tenemos que entrar al juego.
Muy bien, no es como con un adolescente que vamos hablando y desmenuzando lo que sucedió y haciendo una reflexión. No, con un niño no podemos hacer eso. Entonces, ¿qué recomendamos? Para miedos imaginarios, como fantasmas, monstruos, la oscuridad, cualquier sensación. Por ejemplo, he tenido niños que les da miedo entrar al baño o al pasillo porque les da miedo, sienten raro. Y entonces, ¿qué hacemos? Un espantamonstruos. El espantamonstruos es un aspersor que pueden ponerle diamantina, pueden ponerle alguna fragancia, pueden ponerle colorante, pueden ponerle lo que ustedes quieran que sea vistoso para el niño y que lo haga sentir como que es poderoso. Una pócima secreta para espantar monstruos. Y entonces se va rociando alrededor de la casa para que en los lugares donde sientan miedo, abajo de la cama, en las escaleras, en el closet, ellos lo vayan rociando mientras lo rocían diciendo, soy valiente, yo puedo hacerlo. Y entonces estamos combatiendo miedos imaginarios con imaginación. ¿Muy bien? También tenemos, por ejemplo, la caja come miedos. Esta caja come miedos puede funcionar como un buzón familiar. Si tenemos como varios pequeños o adolescentes, podemos abrir como esta caja donde cada quien escribe un miedo. Tal vez algo que le esté costando o algo que empezó a vivir o algo que empezó a sentir. Lo escribimos y se lo damos a comer a la caja. Y una vez que esté en la caja, el monstruo se tiene que encargar de ayudar al niño a enfrentar al miedo. Por ejemplo, si yo le tengo miedo a quedarme solo, lo meto a la caja, el miedo me va a ayudar a crear herramientas. Te pueden decir que el monstruo vendríamos siendo nosotros que vamos acompañando. Entonces el monstruo le va a ayudar a tener herramientas que puede hacer cuando esté solo, en qué puede pensar, qué tiene que hacer, a quién tiene que acudir o a qué lugar se puede ir. Muy bien, o crear algunas palabras de afirmación de yo estoy bien, estoy seguro, estoy en mi casa, no me voy a quedar solo, mis papás van a regresar en 5 minutos, tengo un reloj donde veo que van a llegar. Entonces, el monstruo se encarga de poder ver cuál es el miedo específico y tratarlo. Bien, ahora, aquí tenemos algunas otras recomendaciones que son cuentos, son como cuentitos para niños de diferentes edades, de cuando le tengo miedo a la oscuridad, los atrapamiedos, todo lo que sé del miedo o el libro valiente. Estas son algunas recomendaciones. Ustedes pueden buscar algunos otros autores que les parezcan convenientes. Lo que les recomendamos principalmente es que tengan algún recurso literario que acompañe al niño a comprender el miedo de una manera lúdica, de una manera que los ayude a ver que es algo que todos los demás también sienten y que es algo que se puede hablar, que es algo que se puede leer, incluso platicarlo puede ser disfrutable. Entonces, depende de nosotros que los niños comprendan que el miedo no es algo a lo que debemos tenerle vergüenza. Más bien es algo que tenemos que hablar y enfrentar en equipo. Y para eso se pueden ocupar algunas actividades como las anteriores o algunos recursos como estos libritos. Y bueno, finalmente, me gustaría hacerlo como un ejercicio para nosotros, para ustedes como papás, y que cuando lo comprendan y lo puedan utilizar también con sus hijos. Y es una carta a nuestro miedo. Entonces, si tienen por ahí una hoja, una servilleta, lo que tengan a la mano para escribir, vamos a escribirle cartas a nuestros miedos, a los miedos que hemos venido enfrentando, los que pusieron en el chat o los que no han dicho. Muy bien, esto es algo privado, esto es algo personal. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Querido miedo, quiero agradecerte las lecciones que me has dado, pero quiero despedirte porque he reunido el valor para dejarte ir. Te he tenido miedo por, digamos, 5 años. Y este tiempo he aprendido, por ejemplo, a pensar positivo, a respirar, a saber que no es real, a saber que estoy bien. Por eso, de ahora en adelante, me comprometo a ser valiente, me comprometo a enfrentarlo poco a poco, me comprometo a ser paciente conmigo. Muy bien. Me comprometo a validar cada vez que sienta este miedo. Vamos nosotros a hacerlo privado y si alguien nos los quiere compartir, por favor, nos pueden levantar la manita. Les vamos a dar unos 2 minutitos para que podamos escribirlo. Pues si ya están listos, si nos pueden compartir, pueden abrir su micrófono. ¿Este ejercicio también lo podemos hacer con los hijos? Sí, así es, justamente. Primero lo hacemos con nosotros para comprenderlo, analizarlo, y podemos después aplicarlo con nuestros hijos podemos sentarnos todos a hacer una actividad familiar,
o platicarlo o usarlo como una estrategia en un momento de emergencia, ¿no? De crisis. ¿Bien? ¿Están listos? Ayudaría también, por ejemplo, con mi mamá, que ella tiene 83 años y ha arrastrado miedos desde la infancia. Ayudaría a esta edad de que su memoria empieza un poquito a perderse, pero sus miedos son de la infancia y sí está muy consciente de ello. ¿Ayudaría este ejercicio? Sí, sí, claro, porque es algo que nos ayuda a concientizarlo y al mismo tiempo darnos un poquito de motivación para enfrentarlo. Entonces, claro que sí. Muchas gracias. Bien, ¿alguien nos quiere compartir su carta al miedo? Bien, no se preocupen. Si no están listos o no se sienten cómodos compartiendo, no hay ningún problema. Yo les comparto el mío, que vendría siendo, querido miedo. Quiero agradecerte las lecciones que me has dado, pero quiero despedirte porque he unido el valor para dejarte ir. Te he tenido miedo por casi toda mi vida y este tiempo he aprendido que es normal sentirse solo, pero que también puedo ser mi propia compañía. Por eso, de ahora en adelante, decido hacer cosas que me apasionen cuando estoy sola y concentrarme en disfrutar el momento. Bien, ahora sí, vamos a continuar. Recuerden, esta estrategia la pueden utilizar con sus hijos, con personas a su alrededor o en ustedes mismos en el momento que lo necesiten. ¿Cuándo pedir ayuda? Si un niño tiene miedo todo el tiempo. Si sus miedos impiden que se divierta, que se relacione con niños, o que quiera ir a la escuela o en su vida diaria. Si tenemos señales de ansiedad o de fobia, de que automáticamente pierda el control de sí mismo, es momento de buscar ayuda profesional. Muy bien, no dejemos este tipo de señales a la deriva o como que no pasa nada. Nuestros hijos necesitan de nosotros y de tomar decisiones. Muy bien, entonces, hasta aquí es nuestro tema. Si tenemos alguna duda, tenemos todavía algunos minutitos. ¿Tienen alguna duda, algún comentario respecto a los miedos? Si quedó claro, también por favor compártanos si está todo claro. Hola, buenas noches. Hola, Rocío, ¿sí? Sí, en el caso de mi hija en particular, bueno, uno de sus miedos que he observado últimamente es preadolescente, tiene 11 años, es un poquito la aprobación, el pertenecer, pero desafortunadamente hemos detectado la influencia de una hija, bueno, entre comillas, que es demasiado manipuladora. Entonces, en ese sentido, ella hasta cierto punto le ha infundido que si no es con ella es con nadie, ¿no? Entonces, como que se desvirtuó de su círculo porque era muy sociable y solamente se enfocó en ella. Entonces, la última vez que la vi, por ejemplo, en el patio, si no llega ella, no es capaz de hablar con nadie. En ese sentido, bueno, yo le he dejado, le he dado como herramientas. Lo que yo le explicaba es que, pues todos pasamos por eso, de sentirnos aprobados por un grupo escolar, que lo que yo quería era como evitarle ese paso, pero que si quería entrar en esa maraña, que le iba a dar herramientas. Hago bien, hago mal, ese es como mi miedo también de decir, la dejo que se tropiece y la voy a limpiar cuando se raspe. Muy bien. En este caso, estamos hablando de un contexto que podría ser un poquito de bullying, un poquito de bullying, en el sentido de que está teniendo cierto acoso de que si no es con ella, no es con nadie más. Este tipo de manipulación, hay que poner un poquito de atención ahí. Y lo que yo recomiendo en esta parte es que podamos abrirle espacios en donde conozca a otros amigos, donde no sienta la presión de tener que agradar a cierta compañera. Entonces,
ya sea con primos, en algún grupo de otra cosa, en alguna otra clase, tal vez en clase de inglés, en clase de karate, de fútbol, de música, de algo más que ella disfrute y que pueda encontrar otro tipo de interacciones. Y entonces también fomentar algunos diálogos, como algunas herramientas sociales para poder practicar. Por ejemplo, cómo vas a llegar a presentarte, cómo vas a hacer amigos, cómo lo vas a invitar a que jueguen. Muy bien, entonces ir practicando estos diálogos para poder justamente ir acabando con esta ansiedad social y poco a poco vaya recuperando esta autonomía en sus decisiones y que se sienta más segura de poder decidir con quién juntarse y con quién no. Entonces, este miedo a ser rechazada se va a ir apagando porque va creando otras conexiones sociales y al mismo tiempo estamos ayudando a que su círculo crezca y vea que no tiene que depender de una sola persona para sentirse bien. Muchísimas gracias. Sí, justo eso hicimos. Hicimos una reunión previa. La verdad, no la invitamos y se dio cuenta que suceden cosas padres sin que no esté. Actualmente ya está en clase de ellas y justo le busqué este tipo de herramientas de validar sus emociones y que está bien, ¿no? Que está bien que pase eso, pero que hay maneras de salir y que no es sola, lo que no busco es decir, te prohíbo contarte con ella porque sé que es como algo súper invasivo, aunque siempre estamos al pendiente, ¿no? De lo que conversan, porque le dice eso y entender un poquito el contexto de esta niña y aunque le he dicho pues, que no es el bote de basura emocional de nadie, que abra justamente esos ojos para que me cuente, para que yo le dé herramientas de cómo responder, de cómo actuar. No es muy difícil a veces buscar la manera, pero bueno, pues ahí vamos. Perfecto, muy bien, Rocío, muchas gracias y qué bueno que lo están haciendo, sigan así, recuerden ser pacientes con el proceso. Y ahora vamos con familia Aguilar y después con Yolanda. Bueno, mi hija escuchó que nosotros expresáramos qué miedos tienen. Tengo una adolescente de 14 años y ella quiere que le pregunte acerca del miedo a tener un miedo que la paralice. Muy bien, el tener un miedo que nos paralice es bastante normal. Tenemos miedo muchas veces a enfrentarnos a las diferentes circunstancias que vamos a ir enfrentando en la vida, como cuando vamos a enfrentar la pérdida de alguien o la ruptura de un corazón. Es normal tener miedo a ciertas situaciones. Simplemente cuando hay que estar preparados cuando suceda. Cuando le tengan miedo, cuando tenga un miedo paralizante, ya voy a saber qué hacer. Entonces ya voy a saber que tengo que respirar, que tengo que pensar cosas positivas, que tengo que buscar ayuda si es necesario. Entonces es normal sentir ese tipo de situaciones también. Muy bien, gracias. Y de nada. También tenemos aquí a Yolanda. Yo quiero saber cuál es la mejor manera de acompañar como pues a nuestros adolescentes cuando justo entran como a esta etapa de querer encajar. Mm. Esta es una pregunta muy buena. Cuando nuestros adolescentes están empezando a querer adaptarse socialmente y querer ser aceptados, es algo normal sentir este miedo al rechazo que todos tenemos. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos nosotros a darles estas herramientas, esta seguridad. ¿Por qué? Lo que tenemos que hacer, por ejemplo, como tienen miedo al rechazo, tenemos que enseñarles, por ejemplo, que nos digan que no está bien, porque no podemos controlar a las personas. O si tenemos, por ejemplo, miedo a quedar en ridículo en la escuela o tenemos miedo al fracaso, fomentar una mentalidad de, ¿sabes qué? Podemos aprender de la situación. ¿Qué vamos a hacer diferente la siguiente vez? Y no poner tanto enfoque al resultado, sino más bien al proceso. Otra cosa que también buscamos es adaptarnos a los estándares sociales, ¿no? A lo que vemos en redes sociales, como en TikTok, en Instagram, las figuras que yo veo, quiero poder ser como ellos. Entonces, aquí lo único que podemos hacer es, de nuevo, validar emociones, como entiendo que te sientas así, entiendo que quieras alcanzar eso, vamos a buscarlo de una manera sana, de una manera que te sientas satisfecho contigo mismo y también trabajar desde su autoestima, ¿no? El sentirnos rechazados puede ser un poquito de que tenemos problemas con la autoestima, lo cual es completamente normal en la adolescencia, porque vamos aumentando otras partes. Entonces, desde la familia, trabajar en fortalecer autoestima, la seguridad, en las afirmaciones positivas, como sabes que yo estoy contigo, cuentas conmigo, lo que tú necesites, yo te voy a apoyar.
también practicar habilidades sociales, ¿no? Como lo decía anteriormente, poder ofrecer diferentes grupos de apoyo, ya sea de amigos, en diferentes clases, en diferentes contextos sociales, nos va a ayudar a que tengamos mayores herramientas para poder socializar y por lo tanto no sentirnos tan rechazados. Y nuestra autoestima, por lo tanto, va a subir y me voy a sentir mayormente aceptado y voy a sentir que puedo encajar en cualquier parte. Entonces es algo poco a poco que tenemos que ir desde la autoestima hacia el miedo. El miedo se enfoca en lo social porque tengo inseguridades y es normal. Entonces tenemos que trabajar en las inseguridades para poder como atacarlas y que se sienta suficiente y se sienta seguro para poder pertenecer. ¿Sí? ¿Sí me expliqué, Yolanda? Sí, gracias. ¿Sí? Bien. Pues bueno, si no hay ninguna otra duda, algún otro comentario, vamos a terminar. Muchísimas gracias por Joana, estar. Sí, perdóname, claro. no alcé la mano, pero tengo una pregunta. Claro que sí, Cintia, te escuchamos. Mira, tengo, mi hija es de 9 años, es hija única y lo voy a decir tal cual, está cómodamente durmiendo con nosotros desde que nació. El tema es, hemos intentado varias estrategias, pero no ha funcionado y cada vez que lo intentamos para ella es mucho miedo, ¿no? Eso es lo que nos expresa, que le da miedo y llora y es mucho sentimiento. Igual yo sé que es un tema muy particular, pero me atrevo a alzar la mano porque quisiera ver si hay algún taller o algo que me puedan sugerir como para ver cómo puedo trabajar este tema. Ok, muy bien. Probablemente este tipo de, sí, es en particular. Lo que podemos verificar es el por qué siente ese miedo y entonces intentar cubrir. Entonces podemos ver si es realmente que está acostumbrada y no quiere dejar esa zona de confort. Y si es en ese caso, tenemos que ser más firmes. Ya sabes que este es tu espacio y está creado para ti. Y ser pacientes, ir poco a poco. Es decir, yo sé que el primer día no va a funcionar, igual tal vez la primera semana no va a funcionar, pero tienes que intentarlo y ser firmes en este es tu lugar, tienes que dormir aquí. Incluso de vez en cuando acompañarla a dormir en ese lugar. Entonces puede ser un proceso de adaptación largo, pero si vemos que sigue siendo algo que la deja fuera de control o que definitivamente le cuesta mucho trabajo manejar y aceptar, podemos solicitar también ayuda psicopedagógica para que podamos ver cómo acompañarlo. ¿Qué puede estar sucediendo que tenga este apego tan grande a tener que dormir con ustedes y poder trabajarlo? Porque si está impidiendo que ella sea autónoma, entonces sí tenemos que trabajarlo porque puede haber algo por ahí. Si es el caso de que nada más está muy cómoda y no hemos sido suficientemente firmes, probablemente ser un poquito más firmes en tener como cada quien su espacio y aceptar el proceso, que va a ser difícil, pero poder acompañarla y si no, bueno, ya buscar ayuda. Muchas gracias. Cintia, gracias. Itzia. Hola, es que no puse atención, o sea, a literatura o libros de apoyo para, de acuerdo a las edades, bueno, en este caso sería una niña de 10 años, o sea, si hay ciertas lecturas tanto como para padres como para ellos, ¿no? O sea, cómo manejar los miedos o cómo tratarlos. Muy bien. Les mostramos hace un momento algunas recomendaciones. Estos son como para edad escolar. A ver, deme un momento. Lo que podemos hacer de por sí, como ustedes saben, en cada vez que les mandamos grabación, les compartimos recursos también de escuela para padres. Entonces, en este caso, vamos a mandarles libros de cómo podemos ayudar a nuestros niños a comprender y manejar sus miedos, tanto niños como adolescentes. Entonces, todo lo que hemos visto aquí, les vamos a mandar un recurso digital para que puedan leerlo y seguir como aprendiendo como padres. Y bueno, en el caso de la literatura para niños, aquí tenemos algunas recomendaciones. Y también podemos buscar otras para compartirlos de acuerdo a edades, ¿muy bien? Ya sea como unos 10, 11 años, todavía puede aplicar la literatura para hablar del miedo. Gracias. Sí, de nada, Itzia. Muy bien. Ya no tenemos ninguna otra duda. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias por sus comentarios. Qué bueno que ha sido interesante para ustedes y qué bueno que se puedan llevar herramientas también a casa para poder seguir trabajando.
Recuerden que la gestión emocional no es algo que nacemos sabiendo hacer, es algo que tenemos que ir aprendiendo. Y bueno, seguramente cuando nosotros teníamos la edad de sus hijos no teníamos estas herramientas. Entonces es momento de prepararnos, de seguir adelante y poder nosotros también reaprender para trabajar nuestras propias emociones y poder acompañar las de nuestros hijos. Ahora sí, que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias por acompañarnos. Descansen y nos vemos la siguiente ocasión. Muchas gracias, Joana. Mucho gusto. Gracias. Saludos a todos. Gracias, hasta luego. Descansen. Gracias, Joana. De Muchas nada, un gusto, gracias. hasta Gracias luego. a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Joana. Es un Gracias. gusto, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Joana. Buenas noches. Buenas noches.